Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que les mencionábamos antes, justamente del monotributo, ¿no es cierto? Para este 2022, que aumenta un 26%. Vamos a hablar un poquitito de esto de la escala y demás también para tener en cuenta, sobre todo para aquellos que son o somos, somos muchos los monotributistas. Vos Mercedes, sos... Claro, somos monotributistas. Vos, Andrés, también. Sí, exactamente. Bueno, yo también, y muchos de los que trabajan hoy en día también lo son. ¿Sí? Por eso estamos en comunicación con Franco Rossi, que es tributarista, y vamos a hablar con él. Hola Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes a los tres. ¿Todo bien? Gracias. Muy Todo bien, bien. muy bien. Feliz año. Bueno, Feliz año. ¿nos contás un poquitito esto de las nuevas escalas de este 2022? Bueno, arrancó con controversia, ¿no? El monotributo viene de un año difícil, el 2021, y ya el 2022 arranca complicado. En principio, el aumento del 26% de las escalas tiene que ver con que, acuérdense, y lo charlamos en aquel momento, el primer semestre del año pasado fue bastante complicado porque no se actualizaron y la norma salió en abril, etc. Entonces, esto se resolvió con que se modificaron en una ley las escalas a partir de julio. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que en vez de aumentar el 52%, que debería haber aumentado por la inflación, solamente se aumentó el segundo semestre. Ahora, ese aumento tampoco termina de conformar porque en la modificación que se produjo en julio no se siguió un incremento uniforme en todas las escalas. Entonces, claro, tenés aumento, ahora sí, uniforme, o sea, para todas las escalas y para las cuotas, todo por igual al 26%, pero cuando mirás año a año, no todas las escalas o no todas las líneas, las categorías tienen un incremento similar. Entonces acá es en donde básicamente lo que se produce es que se está achatando la escala del monotributo, en donde las escalas más bajas tienen un incremento muy grande y las escalas más grandes no es tal. Lo que sí aumenta de manera uniforme y mucho más que la inflación es la cuota del monotributo, que va a aumentar arriba de un 70% si miramos enero contra enero. Con lo cual, nada, esto de vuelta, arranca el monotributo no del todo feliz el 2022, incluso te diría también hay un detalle que siempre miramos los ingresos, pero hay otros parámetros también que definen la posibilidad de estar dentro del monotributo o no, y que tienen que ver para lo que es. Acuérdense que el monotributo tiene como dos grandes categorías: la prestación de servicio y la venta de bienes, que la venta de bienes tiene un precio unitario máximo. Eso solo se aumentó para todo el año en un 26%, con lo cual la inflación, que fue de arriba del 50%, no terminaría ahí de traducirse en el aumento del precio unitario. Y también en los alquileres que pagan los monotributistas solamente aumentaron 26. La verdad, la técnica legislativa, en este caso reglamentaria, sigue siendo muy mala. Bueno, ya no nos sorprende mucho después de lo que fue el año 2021 para el monotributo y todas las novedades tributarias que tuvimos a finales del año pasado. Sí, no te quiero meter un brete por los números, digo, pero vos te acordás las categorías A, B, C, todo eso, sí, ¿no? Mirá, tengo acá un machete. Bien, bueno. Bueno, por eso, si no te iba a pedir los porcentuales más o menos. Sí, no, hicimos la tarea. La categoría A, que es la más baja, que es de donde se arranca, estaba en 370.000 pesos anuales de facturación y pasó a 466. Ajá. La categoría H, que es la categoría más, eso te da un mensual más o menos de 39.000 pesos de facturación mensual. Sí. Ahora, a partir del 2022. La categoría H, que es la categoría más alta de prestaciones de servicio, pasó de 2.600.000 en el 2021 a 3.200.000, más o menos 270, te estoy redondeando los números porque es con coma, pero te da 273.000 pesos de facturación mensual. Y para la categoría más alta, que es bienes, venta de bienes, pasó de 3.700.000 a 4.600.000. O sea, eso de vuelta, completo todo el año, te da incrementos dispares. Es algo novedoso porque siempre de la categoría A hasta la última categoría se aumentaba de la misma manera. Ahora tenemos incrementos raros justo por esto que se dio, como te decía, en julio. Pero, digo, el aumento de la cuota, que es un dato también que interesa, la categoría A pasó
la cuota completa, integrado lo que es aporte de obras sociales, el CIPA y qué sé yo, el impuesto integrado completo pasó en la categoría A de 2.650 más o menos a 3.340, en la categoría H de 12.800, perdón, aproximadamente a 16.115, y en la categoría más alta de 19.900 a 25.100. Nada, Ahora, básicamente Rosy, el problema que perdón. Sí, no, continúe, perdón. El problema que siempre tiene el monotributista que está en las categorías más altas es pasarse al régimen de responsable inscripto, que si bien hay un régimen, ¿no?, de puente, que es bastante complejo y que trata de amortiguar esto de pasar de monotributista a aquellos que tienen que hacer declaraciones juradas de IVA y de ganancias anuales, que en términos de los números se multiplica por varias veces el impuesto que paga lo que conocemos como autónomo. Bueno, se achata la base y es probable que mucha más gente quede afuera. Y acá hay un tema que es fundamental en economías con mucha inflación como la nuestra. Claro. Ajustar una vez por año o una vez por semestre con la inflación que pasó quiere decir que, bueno, nada, se estima de que la inflación al menos va a ser parecida. Y eso no estamos del todo seguros para el año 2020. Claro. Ahora, por ejemplo, esto pasó siempre, ¿no? Pero me parece que debería haber una solución para las personas que, por ejemplo, a veces hacemos un trabajo con contrato durante un tiempo determinado, 2, 3, 4 años, y a veces también en esos 3, 4 años hacemos un trabajo por 5 meses, que nos pasa muchas veces que se nos contrata por esos 5 meses, lo que a mí me incrementa justamente el tema de la facturación, pero después no lo voy a tener más, ese dinero. Entonces me parece que debería haber un resorte para eso. Bueno, las recategorizaciones, Sí, perdón, son semestrales, y entonces en el semestre en donde vos tuviste ese aumento te pasa de categoría, pero en el semestre en el que no, vuelve. Esto es justamente lo que decís, lo que te digo de la inflación. sí. Deberían ser más cortos los periodos en los que se da la recategorización, lo cual también incrementaría la complejidad, porque se supone que este es un régimen que, de hecho, le decimos monotributo, pero el nombre técnico es régimen simplificado. Ya dejó de ser simplificado hace muchísimo tiempo. Los monotributistas en muchos casos necesitan de un contador, que eso se supone que es incrementar un costo adicional. Imagínate si las recategorizaciones fueran, por ejemplo, trimestrales o cuatrimestrales. Bueno, nada. Digo, ahí estoy de acuerdo con vos. El verdadero motivo de todo esto es el proceso inflacionario, la nominalidad que tiene la economía argentina, en donde ya no nos sorprendemos cuando las categorías aumentan un 50%, ¿no? Claro. Ahora, vos decías, Franco, la posibilidad de que sean más cortos los periodos, como esto que planteaba Andrea, ¿no? A veces uno tiene un mes donde factura un poco más, pero al mes siguiente la verdad es que lo pierde de nuevo. ¿Se ve viable? ¿Es posible? Mirá, la verdad es que pareciera ser como se viene tratando al monotributo en general. Iba a decir al monotributista, pero digo, al régimen en general. Es como que al fisco no le hace mucha gracia el monotributista, ¿no? De hecho, en algún momento hasta se dejó traslucir como que el monotributista es alguien que factura lo mínimo que puede porque tiene que facturar, y el resto pasa a la informalidad, lo hace de manera, ¿no?, sin factura, como si fuera que el monotributista, bueno, nada, de la factura que hace hay otro tanto que no. Entonces, si vos te fijas, el derrotero del monotributo en los últimos años nunca fue... Mira, te doy un dato. Sí. Cuando nació este régimen en el año 98, la escala más alta era 12.000 pesos. Acuérdate que en ese momento los pesos eran dólares. 1 a 1. 1 a 1. No, debería ser muchísimo más alto en pesos, la categoría más alta. Quiere decir que debería haber muchos más monotributistas que no estén en el régimen general, o sea, que se pasaron para el otro lado, y sin embargo, cada vez el universo, que son muchos, ¿no? En términos estadísticos, la AFIP informa que son arriba de 4 millones de personas que están dentro de este régimen, pero no pareciera que esto viene en una línea de intentar que el régimen sea lo más amplio, lo más sencillo, y en donde se prevean todo este tipo de situaciones que se dan en la práctica, sino al contrario, ¿no? Parece que siempre la idea es ir tratando de disminuirlo.
Sí, es qué hay cierto. de eso que se mencionaba respecto de meses de gracia para aquellos que son responsables, aquellos que han cumplido siempre con su responsabilidad? No, eso es un régimen que existe. Ahora tenemos que ver cuándo conviene aplicar para el régimen del contribuyente cumplidor, por Sí. decirlo, de alguna manera, y es para aquellos que cumplen con todas las cuotas en tiempo y forma. En general siempre se recomienda ponerlo en débito automático, si es que, ¿no? Que Sí. para no olvidarse, porque no hay solamente pagar, sino no retrasarse, Sí. y entonces ahí se dan una cantidad de cuotas de beneficio de devolución que está bien, es un premio para el que paga en tiempo y forma, que viene desde hace un par de años. Bien. Franco, gracias por esta charla. No, Seguramente por favor. volveremos a hablar, esperemos que no, de otras cosas quiero decir, pero porque, De claro, los cuando hablas con un impuestos de monotributista, cada día. con un tributista es porque te vuelven a poner un nuevo impuesto, cuando no entendés algo, ¿no es Sí. cierto? Las últimas 2 semanas del año pasado fueron bastante moviditas, con Sí. bienes Claro. personales, consenso fiscal. Sí. Así que, digo, consenso fiscal la gente lo conoce como aumento de ingresos brutos de las provincias, impuesto a la herencia. Bueno, Sí. las novedades fiscales no son buenas. Nunca son Deberíamos buenas. estar hablando de baja de impuestos. Nunca, es raro hablar de baja de impuestos en este país, pero ¿Quién bueno. fue el creador Algún en día va el a llegar, algún día va a 98 llegar. de este sistema? ¿En 98? ¿Ah? ¿Quién fue el creador de este sistema en el año 98? No recuerdo yo, perdón. Bueno, de la Rúa arrancó en el año 99, fue Sí, la era elección. Menem. O sea que estamos hablando del último gobierno de Menem, ¿no? Ah. ¿Qué estaba? No, Caballo no Habría que estaba en repasar ese. quién. Caballo no No, estaba en a- ese momento del Ministerio de Economía y tenemos que hablar en realidad, yo no recuerdo si no era Jorge DGI Fernández. en ese momento todavía. Yo era muy chico. Sí, por eso. Bueno. Ajá. Sí, por eso. Voy a No, googlear. Está bien. Todos Hay que somos- googlear. No, yo para no recuerdo quién era el para administrador. ponerle nombre y apellido y siempre acordarme de él. Bien. Y Bueno, bla. Menem lo hizo. Menem lo hizo. Ahí está. Esto Menem lo hizo, tal cual. Bueno, Chicos, Franco, gracias a abrazo ustedes. grande, gracias. Saludos. Que tengas buen estén muy año. Que tengas buen año. bien. Igualmente. Bueno.